puedes tener paz en la tormenta. Qué bueno otra vez estar juntos nuevamente. Hoy para agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado en este tiempo. Podemos hoy decir, hermanos, el Señor siempre estuvo a nuestro lado. En este tiempo pudimos pasar tiempos más o menos difíciles, sin embargo el Señor no se ha olvidado en ningún momento de nosotros. Algunos tal vez les escaseó el trabajo o los ingresos, a otros tal vez sufrieron el aislamiento. Nosotros lo de edad un poco más peligrosa somos los que tenemos que estar un poco más encerrados. Y bueno, algunos se enfermaron, pero por la gracia del Señor salieron victoriosos y seguramente más fortalecidos. Para muchos, por la gracia del Señor, todo ocurrió normalmente. Pero a todos seguramente el Señor se nos apareció en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y nos dijo, como tantas veces el Señor se apareció a tantos hombres en la antigüedad: yo soy, no temáis. Hay un pasaje precisamente que lo quiero leer en Juan capítulo 6, versículo 16. Nos cuenta de un momento difícil en la vida de los discípulos. Dice así el relato de la palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Luego les aconsejo que ustedes lean los relatos paralelos en los otros evangelios, porque le va a abrir la mente a algunas cosas que los otros libros de la Biblia le agregan y nos completan la historia. Nos relata la historia que Jesús había despedido a una gran multitud a la cual había alimentado un par de panes y un par de peces. Y el Señor quedó solo, y cuando se quedó solo, como él acostumbraba, se fue al monte a orar. A los discípulos lo hizo subir a la barca y empezaron a cruzar el mar. Pero mientras iban y habían remado, dice, un par de kilómetros, se levantó una gran tempestad y era la madrugada, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la madrugada. Pero en el momento más oportuno, de la mayor dificultad, y cuando los discípulos estaban cansados y fatigados de tanto remar, el Señor se les aparece. Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué motivo se habrá quedado el Señor a orar? Bueno, ¿por cuántos motivos oraría el Señor al Padre? Le pediría fortaleza, le pediría dirección. Es muy probable que estuviera pidiendo que Dios guardara a los discípulos en los momentos difíciles que probablemente estaban o seguramente estaban pasando. De seguro que el Señor siempre acostumbraba a orar por sus discípulos. Es más, cuando el Señor está por irse ya a la cruz, Él le dice a Pedro específicamente: Pedro, me vas a negar. Pedro dice: yo no voy a negarte, Señor. Y el Señor le dice: Pedro, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Estas y otros momentos nos hacen entender que el Señor seguramente siempre estaba muy preocupado por sus discípulos.
el Señor hoy intercede, así como intercedía por sus discípulos en aquel tiempo. Hoy dice la Biblia que Él vive para interceder por nosotros. Qué importante es esto. Luego nos cuenta la historia que los discípulos subieron a la barca y cuando estaban en el medio del mar, la tempestad y las olas eran tremendas. Dice que era aproximadamente las 4 de la mañana. A muchos nos ocurre, ¿no? ¿A quién probablemente no le ocurrió que a la madrugada se enfermó alguien, tuvo una necesidad o se despertó con temor? Y siempre, normalmente es ese horario, que la noche va avanzando, pero la madrugada o el amanecer está lejano y ahí nos sentimos solos, preocupados. ¿Cuántas veces? Y sabemos que a la madrugada ocurren accidentes, sin ir más lejos. El otro día en la ruta 20 ocurrió un accidente, dice que era a las 4 de la madrugada. Tremendo lo que ocurre a esa hora. Parece que o nos distendemos más o el enemigo parece que no duerme y a veces se levanta con más fuerza. Por algo el Señor nos dice que velemos y oremos. A los discípulos les decía, nosotros la palabra nos habla tantas veces de velar y orar. Por algo la palabra nos dice que cuando nos vayamos a acostar nos pongamos en la mano del Señor y tratemos que no haya nada. Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque entonces es cuando dice la palabra que le damos lugar al diablo, y el diablo aprovecha esas horas. Esas horas cuando nosotros estamos distendidos, el enemigo no duerme. Pero hay algo muy importante: el Señor tampoco duerme y el Señor nos guarda. Seguimos viendo el relato y vamos a la palabra nuevamente. En el momento más difícil de los discípulos, cuando remaban con gran esfuerzo, el Señor se aparece. Pero qué notable, los discípulos tienen miedo. Los discípulos tienen miedo. En vez de descansar porque el Señor aparece, los discípulos tienen miedo. ¿Cómo puede ser? 12 hombres valientes, 12 hombres acostumbrados al mar, 12 hombres acostumbrados a la noche y que en la noche desarrollaban sus actividades, les entró temor. Estos hombres que conocían a Jesús, no era que no lo conocían, le habían visto hacer milagros al Señor, le habían visto sanar enfermos al Señor, habían estado cuando el Señor fue a resucitar a la hija de Jairo, cuando el Señor sanó a la mujer que tocó su manto. Es más, el Señor ya le había mandado de 2 en 2 a que fueran a predicar el Evangelio del Reino. Les había dado autoridad para sanar enfermos y aún para echar fuera demonios. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser que tan pronto, de que ese mismo día anterior o a la tarde habían sido parte de un milagro que el Señor había multiplicado con un par de panes y unos peces, había multiplicado y alimentado una gran multitud? ¿Cómo puede ser que tan pronto se olvidaron y cuando el Señor apareció lo desconocieron? Tantas experiencias vividas, ¿no? Bien, esto nos pone un poco alerta porque muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. El Señor hace cosas grandes, milagros en nuestras vidas, pero ¿cuántas veces nos atemorizamos y no logramos descubrir si es el Señor el que viene a nuestros encuentros o están pasando otras cosas? Tengamos en cuenta, para que aprendamos, tenemos que tener en claro que Dios sigue siendo Dios siempre y Él nunca pierde el control. Ahora ocurre algo que es lo que aprovecha el enemigo. Cuando estamos cansados, cuando estamos con dolores o con tristeza, cuando tenemos sentimientos de soledad, cuando nos sentimos fracasados,
es cuando bajamos la guardia. Y esto es lo que el enemigo muchas veces hace en nuestras vidas. Nos hace sentir mal, nos hace estar enojados, nos hace aún estar disgustados con nosotros mismos, nos hace bajar los brazos. Y cuando bajamos los brazos, viene el enemigo con temor, con ansiedad, y entonces cuando perdemos de vista al Señor, y el enemigo nos confunde. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, debemos ser apercibidos. Cada vez que ocurren situaciones que no podemos comprender, recordemos que Dios siempre es Dios, que Dios siempre es soberano. Y no permitamos al enemigo que nos atemorice, aún renunciemos si fuera necesario a esas cosas que nosotros mismos nos atamos. Y comencemos a ponernos a cuenta con el Señor para que Él pueda, que no seamos nosotros el estorbo, para que Él pueda obrar como Él siempre quiere obrar. Recordemos que cada uno de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de tanto tiempo, no son solo milagros, son señales. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Es verdad, nosotros lo usamos muchas veces para ayudar a otros, pero esto es para que nos ayudemos a nosotros mismos. En el nombre del Señor Jesús tenemos toda autoridad para que el enemigo no venga a vencernos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para que podamos ser victoriosos siempre. El Señor siempre tiene el control, pero tenemos nosotros que recordar las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y esas cosas y esos milagros son señales para que nosotros no dudemos cuando el enemigo venga a hacernos retroceder. Hoy, en estos tiempos que estamos pasando, el Señor ha hecho muchos milagros, señales y maravillas preciosas en nuestra vida. Miremos hacia atrás hace algunos meses y ¿quién iba a decir? Ha pasado el tiempo y aquí estamos. Y podemos disfrutar y podemos de alguna manera estar juntos y podemos de alguna manera decir, Señor, qué bueno que eres, Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El enemigo quiere hacernos sentir solos. El enemigo quiere vencernos. El enemigo quiere hacernos creer que está bien hasta hoy, te ayudó el Señor, pero ¿y mañana? ¿Y qué va a hacer de tu economía mañana, cuando las cosas sigan aumentando? ¿Qué va a hacer tal vez si te enfermas? No temamos. El mismo Señor que hasta hoy estuvo con nosotros, lo va a estar hasta el fin, dice la palabra. Cuando estemos temerosos, sepamos que el Señor está. Fíjense, nos cuenta otro de los pasajes paralelos, que Pedro era uno de los que le dice, Señor, si sos vos, hacés que yo vaya caminando sobre las aguas hacia vos. Ese Pedro que había estado en todos los eventos con el Señor, todavía dudaba. Y el Señor dice, dale Pedro, vení. Y Pedro se baja de la barca y camina hacia el Señor. Y mientras va mirando al Señor, dice que iba caminando sobre las aguas. El milagro estaba ocurriendo. De pronto Pedro mira las olas, baja la vista y deja de mirar al Señor y comienza a hundirse. Y clama, Señor, y el Señor le extiende la mano y lo levanta nuevamente. Queridos hermanos, es probable que nosotros no caminemos precisamente sobre las aguas físicamente, pero las aguas de la tormenta, de las necesidades probablemente vengan a nuestras vidas. Caminemos confiados, no dejemos de mirar al Señor, no permitamos que nuestra fe falle y veamos hacia abajo en los momentos en que las circunstancias aparezcan. Tengamos nuestros ojos mirando al Señor.
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando